Algunos aviones despegaron, pero nunca aterrizaron. Antes de comenzar, si te fascinan estos misterios reales de la aviación, suscríbete al canal y activa la campanita. Hoy te traigo 4 casos que sacudieron la aviación mundial. Aviones que simplemente desaparecieron del radar, con cientos de personas a bordo, sin señales de socorro, sin explicación. Estos no son rumores ni teorías conspirativas, son casos documentados en archivos de aviación internacional, investigados por gobiernos, con testimonios de controladores aéreos y testigos. Casos que, años o décadas después, siguen completamente sin resolver. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing. A bordo había 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Menos de una hora después de despegar, el avión desapareció de los radares. Se convirtió en el mayor misterio de la aviación moderna y 10 años después, aún no sabemos qué le pasó realmente. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El vuelo MH370 era un Boeing 7772R, uno de los aviones más seguros y avanzados del mundo. El capitán Zaharie Ahmad Shah tenía más de 18.000 horas de vuelo. Era un piloto experimentado y respetado. El primer oficial Farik Abdul Hamid tenía 2.763 horas. Todo era rutinario, un vuelo nocturno de 6 horas que habían hecho cientos de veces. El avión despegó a las 0041 hora local, todo normal. A la 1:01, mientras cruzaban el espacio aéreo malasiano, el capitán Zaharie hizo su última comunicación con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. Su voz era calmada, profesional. Buenas noches, Malaysian 370. Eran las últimas palabras que alguien escucharía de ese avión. 38 segundos después, a la 1:21, el transpondedor del avión se apagó. El transpondedor es el dispositivo que transmite la posición, altitud y velocidad del avión. Sin él, el avión se vuelve casi invisible para el control de tráfico aéreo. No fue un mal funcionamiento. Alguien lo apagó manualmente. Veja lo que dijo el controlador aéreo malasí que estaba de turno esa noche. Cuando el MH370 desapareció de mi pantalla, mi primer pensamiento fue mal funcionamiento técnico del radar. Pero luego vi que otros aviones seguían apareciendo normalmente. Solo el MH370 había desaparecido. Intenté contactar al avión por radio. Nada. Silencio total. Llamé a los controladores vietnamitas porque el avión debería estar entrando a su espacio aéreo. Ellos tampoco lo tenían. Fue entonces cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Los aviones no simplemente desaparecen, especialmente no los Boeing 77. Pasaron minutos preciosos mientras tratábamos de entender qué estaba pasando. Cada minuto que pasaba, el avión podía estar a cientos de kilómetros de donde debería estar. Lo que se descubrió después, mediante análisis de radares militares y datos satelitales, fue aún más disturbador. El avión no se estrelló cuando el transpondedor se apagó. Continuó volando, pero había cambiado completamente de rumbo. En lugar de continuar hacia Beijing al noreste, el MH370 giró bruscamente hacia el oeste, voló de vuelta sobre la península malaya. Pasó entre puntos de navegación conocidos, siguiendo rutas aéreas establecidas, como si alguien que conociera esos patrones estuviera pilotando. Luego giró hacia el noroeste, hacia el Océano Índico. Los radares militares lo rastrearon hasta que desapareció por completo sobre el Océano Índico. Un satélite de comunicaciones de Inmarsat detectó varios handshakes automáticos del avión durante las horas siguientes. Estos handshakes son señales que el sistema de comunicaciones del avión envía automáticamente al satélite. No contienen información de posición exacta, pero permiten calcular distancia aproximada. El último handshake fue detectado a las 8:19, más de 7 horas después del despegue. El análisis sugiere que el avión continuó volando en piloto automático durante horas hacia el sur, sobre el Océano Índico, hasta que finalmente se quedó sin combustible y se estrelló en algún lugar del océano. Comenzó la mayor operación de búsqueda en la historia de la aviación. 26 países participaron. Barcos, aviones, submarinos. Se escanearon 120.000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico. Costó más de $150 millones.
Encontraron nada. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, un fragmento del avión apareció en una playa de Reunion, una isla francesa en el Océano Índico. Era un flaperón, parte del ala. Análisis confirmaron que pertenecía al MH370. En los años siguientes, más fragmentos aparecieron en playas de África y otras islas del Océano Índico, pero el fuselaje principal, las cajas negras, los cuerpos, nunca fueron encontrados. Las teorías abundan: secuestro, suicidio del piloto, incendio a bordo, despresurización, pero ninguna teoría explica todo. ¿Por qué el giro deliberado? ¿Por qué apagar el transpondedor? ¿Por qué volar durante 7 horas hacia la nada? ¿Por qué no hubo ninguna llamada de socorro? Los familiares de las 239 víctimas nunca han tenido respuestas. No hay cuerpos para enterrar. No hay explicación de qué sucedió en esas últimas horas. Solo la certeza de que algo terrible ocurrió a 39.000 pies a la altura sobre el océano, y que probablemente nunca sabremos exactamente qué. El MH370 sigue siendo el mayor misterio de la aviación moderna. Un Boeing 777, uno de los aviones más grandes y modernos del mundo, simplemente desapareció con 239 personas. Y después de 10 años, miles de millones de dólares y la mayor búsqueda de la historia, todavía no sabemos por qué. Dale me gusta si lo estás disfrutando y cuéntame en los comentarios. ¿Conoces algún otro caso real inexplicable de aviación? Me encantaría investigarlo. Pero el MH370 no es el único avión comercial que desapareció sin dejar rastro. De hecho, en 1962, un avión militar que transportaba 93 soldados estadounidenses desapareció sobre el Océano Pacífico en circunstancias que hasta hoy son un misterio clasificado. El vuelo 739 de Flying Tiger Line despegó de la base aérea Travis en California el 15 de marzo de 1962. Era un vuelo charter militar que transportaba 93 soldados estadounidenses más 11 tripulantes, un total de 107 personas. El avión era un Lockheed 1049 Super Constellation, un avión grande y relativamente fiable usado comúnmente para vuelos transoceánicos. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El plan de vuelo incluía escalas en Hawái, Wake Island, Guam y Filipinas antes de llegar a Vietnam. Todo procedió normalmente hasta que el avión despegó de Guam para Filipinas. Era el último tramo antes de llegar a su destino final. El capitán Gregory Thomas era un piloto experimentado. Había reportado su posición regularmente durante el vuelo. A las 14:30, aproximadamente hora y media después de despegar de Guam, el capitán Thomas hizo contacto por radio. Reportó que estaba entrando en una zona de turbulencia. Su voz sonaba normal, no había señales de alarma. Esa fue la última comunicación del vuelo. 8 minutos después, cuando el avión debería haber reportado su siguiente posición, no hubo respuesta. El control de tráfico aéreo intentó contactar al vuelo repetidas veces. Silencio total. El avión había desaparecido. Se lanzó inmediatamente una operación de búsqueda masiva. La naval estadounidense, la Guardia Costera, aviones de búsqueda y rescate de múltiples países. Escanearon más de 200.000 millas cuadradas del Océano Pacífico. No encontraron ningún trazo del avión. Ningún escombro flotante, ninguna mancha de aceite, ninguna señal de emergencia. Nada. Pero había un testigo que vio algo esa tarde sobre el Pacífico, y su testimonio nunca ha sido explicado. Veja lo que dijo el capitán del buque tanque T.L. Linsen, que estaba navegando en el área aproximada esa tarde. Estábamos navegando aproximadamente 500 millas al oeste de Guam. Era alrededor de las 3 de la tarde. Cielo despejado, mar calmado. De repente, uno de mis tripulantes me llamó a la cubierta. Señaló hacia el cielo. Vi una luz brillante. No era el sol, era algo diferente. Una explosión luminosa en el cielo, muy alto. Duró varios segundos, como un destello muy brillante. Luego se desvaneció. No escuchamos ninguna explosión, pero estábamos muy lejos. La luz era intensa,
como magnesio ardiendo. Reporté lo que vimos a la guardia costera cuando llegamos a puerto. Ellos tomaron nota de la posición exacta y la hora. Coincidía aproximadamente con la última posición conocida del vuelo 739. Siempre me he preguntado si lo que vimos fue ese avión explotando, pero si fue una explosión en el aire, ¿dónde están los escombros? El mar estaba calmado. Debería haber flotado algo. La investigación oficial de la Junta de Aeronáutica Civil concluyó que el avión probablemente se desintegró en vuelo debido a causas desconocidas, pero no pudieron determinarlo con certeza sin encontrar escombros o las cajas negras. El archivo del caso fue clasificado. Muchos detalles de la investigación nunca fueron revelados públicamente. Las teorías van desde falla mecánica hasta ataque. Algunos sugieren que el avión pudo haber sido derribado, ya que la región estaba tensa durante ese periodo de la Guerra Fría. Otros hablan de sabotaje, pero sin evidencia física, todo es especulación. Lo más perturbador es lo completo de la desaparición. Un avión enorme, con 107 personas a bordo, simplemente dejó de existir. No hubo Mayday, no hubo tiempo para ninguna señal de socorro. Si fue una explosión, como sugiere el testimonio del buque tanque, fue instantánea y catastrófica. Las familias de los 93 soldados y 14 tripulantes nunca tuvieron respuestas concretas. Muchos de esos soldados dejaron esposas jóvenes, niños pequeños, sin cuerpos, sin respuestas, sin cierre. Solo la cruel certeza de que sus seres queridos desaparecieron en algún lugar sobre el vasto Pacífico. El vuelo 739 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación militar estadounidense. Y el hecho de que gran parte de la investigación permanece clasificado solo alimenta las especulaciones de que hay algo que el gobierno nunca quiso que supiéramos. Y hablando de aviones que desaparecieron en circunstancias misteriosas, debo contarte sobre el caso que inició todas las leyendas del Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos de la Navía estadounidense despegaron para un ejercicio de entrenamiento rutinario. Ninguno regresó, y el avión enviado a rescatarlos también desapareció. 27 hombres perdidos en una tarde. Flight 19 era el nombre en código de un escuadrón de 5 bombarderos torpederos TBM Avenger. Eran aviones militares robustos diseñados para despegar y aterrizar desde portaaviones. El 5 de diciembre de 1945, despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, Florida, para un ejercicio de navegación sobre el Océano Atlántico. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. La misión era simple y rutinaria: volar hacia el este sobre el océano, practicar bombardeo en una área designada, luego navegar al norte y regresar a la base. 2 horas de vuelo como máximo. 14 hombres participaban, 5 pilotos y 9 tripulantes. Todos eran estudiantes de aviación naval, excepto el líder del vuelo. El teniente Charles Taylor, piloto experimentado con 2.500 horas de vuelo, lideraba Flight 19. Sin embargo, ese día, Taylor tenía un mal presentimiento. Intentó ser relevado del vuelo, diciendo que no se sentía bien, pero no había reemplazo disponible, así que voló de todos modos. El vuelo procedió normalmente durante la primera hora. Completaron su ejercicio de bombardeo, pero entonces, alrededor de las 16:45, la torre de control en Fort Lauderdale escuchó una transmisión preocupante de Taylor. Control, esto es una emergencia. Parecemos estar fuera de curso. No podemos ver tierra. No podemos ver tierra. La torre respondió pidiendo su posición. La respuesta de Taylor fue perturbadora. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros de dónde estamos. Creemos que debemos estar sobre los Cayos de Florida, pero no sabemos cómo llegamos aquí. Esto no tenía sentido. Los Cayos de Florida estaban al sur de su ruta planeada. Si estuvieran ahí, simplemente tendrían que volar hacia el norte para encontrar Florida, pero Taylor parecía cada vez más confundido.
Veja lo que registró el operador de radio en la torre, que escuchó toda la comunicación. La voz de Taylor sonaba estresada, confundida. Seguía diciendo que ambas brújulas habían fallado, la del piloto y la del copiloto. Decía que todo se veía extraño abajo. No podían estar seguros sobre qué océano estaban volando. Así lo dijo, no sabemos qué océano. ¿Cómo un piloto experimentado no sabe en qué océano está? Los otros pilotos también transmitían confusión. Uno de ellos dijo, si voláramos hacia el este, llegaríamos a casa. Pero Taylor insistía en que estaban sobre el Golfo de México y no sobre el Atlántico, y que volar hacia el este los llevaría más al océano. Estaba completamente desorientado. Las transmisiones se hicieron más débiles con el tiempo. Escuchamos a Taylor diciendo a los otros pilotos que cuando llegaran a 25 galones de combustible, todos aterrizarían juntos en el agua. Y luego, alrededor de las 19:04, las transmisiones simplemente cesaron. Silencio total. Lo que los controladores no sabían era que Flight 19 no estaba sobre el Golfo de México, estaban sobre el Atlántico, al noreste de Florida, pero debido a la desorientación de Taylor y las brújulas que supuestamente fallaron, habían volado hacia el este, alejándose de tierra, en lugar de hacia el oeste, regresando a casa. Se inició inmediatamente una operación de rescate. Uno de los aviones de búsqueda, un Martin Mariner con una tripulación de 13 hombres, despegó a las 19:27. 20 minutos después, ese avión también desapareció. Un buquetanque en la área reportó haber visto una explosión en el cielo aproximadamente al mismo tiempo. Se cree que el Mariner explotó en vuelo, posiblemente por fugas de combustible. Los Mariner tenían una reputación de ser propensos a incendios y eran apodados tanques volantes. Ahora eran 6 aviones desaparecidos, 27 hombres perdidos. La operación de búsqueda más grande en la historia militar hasta ese momento se desplegó. Cientos de aviones, docenas de barcos, escanearon 380,000 millas cuadradas del Atlántico y el Golfo de México durante 5 días. No encontraron nada, ni un solo pedazo de deshombro, ningún cuerpo, ninguna mancha de aceite. Los 5 Avengers y el Mariner habían desaparecido completamente. La Junta de Investigación de la Navía inicialmente culpó a Taylor por la tragedia, citando su confusión y desorientación, pero la madre de Taylor presionó por una revisión. La conclusión final fue más ambigua: causas o razones desconocidas. Esa frase alimentó décadas de especulación. Las teorías van desde explicaciones racionales hasta lo fantástico. Algunos dicen que Taylor, quien no estaba familiarizado con el área de Florida, simplemente se perdió y voló hacia el este hasta quedarse sin combustible. Las brújulas pudieron haber funcionado mal debido a condiciones atmosféricas. El océano pudo haberlos tragado sin dejar rastro, especialmente si se hundieron intactos. Otros apuntan a las circunstancias extrañas. ¿Por qué ambas brújulas de cada avión fallaron? ¿Por qué Taylor estaba tan absolutamente desorientado? ¿Por qué ningún escombro fue encontrado nunca? Y el caso de Flight 19 se convirtió en la piedra angular de la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Lo cierto es que 5 aviones militares, con 14 hombres a bordo, desaparecieron una tarde de diciembre de 1945. Y a pesar de una de las búsquedas más exhaustivas de la historia, nunca se encontró ni un solo rastro de ellos. Para las familias, fue como si sus seres queridos simplemente se hubieran evaporado del cielo. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contando qué caso te impactó más: el MH370 moderno, el vuelo militar de 1962, el legendario Flight 19. Espera el último caso. Y si conoces otros misterios de aviación, comparte el video. Y para cerrar estos casos perturbadores, debo contarte sobre un avión que desapareció en 1947, enviando un mensaje final que nadie ha podido descifrar. Durante 50 años, nadie supo qué le pasó. Cuando finalmente encontraron el avión,
Lo que descubrieron planteó más preguntas de las que respondió. El 2 de agosto de 1947, el vuelo Stardust de British South American Airways despegó de Buenos Aires, Argentina, con destino a Santiago, Chile. Era un Avro Lancastrian, un avión de pasajeros convertido de bombardero de la Segunda Guerra Mundial. A bordo había 11 personas, 5 tripulantes y 6 pasajeros. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El vuelo requería cruzar los Andes, una de las cadenas montañosas más peligrosas del mundo para volar. Picos que superan los 6.000 metros, clima impredecible, vientos feroces. Pero el capitán Reginald Cook era un piloto experimentado. Había volado esta ruta muchas veces. El vuelo procedió normalmente. A las 17:41, cuando estaban aproximándose a Santiago, el operador de radio Dennis Harmer envió un mensaje rutinario a la torre de control de Santiago, confirmando su tiempo estimado de llegada. Todo normal. 4 minutos después, a las 17:45, Harmer envió otro mensaje. Pero este mensaje era extraño. Consistía en una sola palabra repetida 2 veces. Stendek, Stendek. Luego, silencio. El avión nunca llegó a Santiago. Stendek. Nadie sabía qué significaba. No era una palabra en inglés, español o ningún idioma conocido. No era código Morse estándar. No era ninguna abreviatura aeronáutica reconocida. ¿Fue un error de transmisión? ¿Un mensaje cifrado? ¿Una señal de socorro desesperada? Veja o que dijo el operador de radio en Santiago que recibió el mensaje. Cuando recibí Stendek, inmediatamente pedí confirmación. Pensé que había entendido mal el código Morse, pero Harmer repitió, Stendek, muy claro, sin errores, 2 veces. Luego, silencio. Intenté contactar al Stardust repetidamente. Nada. Lo extraño era que la señal era fuerte y clara. No había interferencia. No sonaba como una emergencia. Harmer era un operador experimentado. No cometía errores en Morse. Si hubiera querido enviar SOS o Mayday, lo habría hecho correctamente. Stendek fue intencional, pero nadie aquí sabía qué significaba. Pasaron 73 años antes de que entendieran que literalmente fue su último mensaje antes de estrellarse. Una búsqueda exhaustiva comenzó inmediatamente. Aviones escanearon los Andes durante días. No encontraron nada. El Stardust había desaparecido completamente. Las familias quedaron sin respuestas. ¿Se estrelló en las montañas? ¿Fue alcanzado por un rayo? ¿Qué significaba Stendek? Durante 50 años, el destino del Stardust fue un misterio. Se convirtió en parte del folclore de la aviación. Algunas teorías sugerían que había sido secuestrado, otras que había encontrado algún fenómeno atmosférico extraño. El mensaje Stendek alimentó especulaciones sobre interferencia de señales, incluso teorías sobre ovnis. En enero de 2000, más de medio siglo después, unos montañistas argentinos encontraron escombros en el glaciar Tupungato a 4.200 metros de altura, partes de un motor, fragmentos de metal, restos humanos momificados por el hielo. Era el Stardust. Los investigadores pudieron reconstruir lo que probablemente sucedió. El avión voló directo contra una montaña en condiciones de total visibilidad. No había niebla, no había tormenta. Simplemente volaron directo contra la montaña a alta velocidad. La razón, vientos de cola extremadamente fuertes. Los vientos de cola empujaron el avión mucho más rápido de lo que calculaba el capitán Cook. Él pensaba que todavía estaba sobre los Andes, cuando en realidad ya había cruzado al lado chileno. Empezó su descenso hacia Santiago demasiado pronto, directo contra el pico de Tupungato. El avión se desintegró al impactar. ¿Pero qué significaba Stendek?
Esa pregunta nunca ha sido respondida definitivamente. Las teorías más aceptadas sugieren que Harmer quiso transmitir descent, descenso, pero cometió un error. O que quiso decir Eta Santiago, pero las letras se confundieron. Pero operadores de radio expertos señalan que Harmer envió el mensaje 2 veces, claramente, sin correcciones. Si hubiera sido un error, lo habría corregido. Otra teoría es que Stendek era algún código interno que la tripulación usaba, tal vez relacionado con su descenso final, o que en los últimos segundos, cuando se dieron cuenta del pico de la montaña frente a ellos, Harmer intentó enviar algo, cualquier cosa, y sus dedos golpearon las teclas en pánico. Lo más inquietante es que el avión desapareció tan completamente que tomó 53 años encontrarlo. Y cuando finalmente lo encontraron, estaba enterrado en un glaciar preservado en el tiempo. Los cuerpos de las víctimas, momificados por el frío extremo y el hielo, fueron encontrados casi intactos décadas después. El misterio de Stendek técnicamente persiste. Nunca sabremos con certeza qué quiso decir Dennis Harmer en esos últimos segundos. Fue su última palabra antes de que el Stardust se estrellara contra Tupungato, matando a las 11 personas a bordo instantáneamente. 11 personas subieron a un avión en Buenos Aires. Nunca llegaron a Santiago. Su último mensaje fue una palabra que nadie entendía, y tardaron 53 años en encontrar sus cuerpos congelados en un glaciar de los Andes. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contando qué caso te impactó más. Y si conoces a alguien que le gusten estos misterios reales de aviación, comparte el video. Nos vemos en el próximo.